bueno, llegamos a Venecia. Ahora un amigo nos dijo que la mejor manera de viajar desde el aeropuerto hacia la ciudad es tomar estos taxis que son botes y no tenemos mucho tiempo para explorar acá, así que vamos a ver cómo me va y esperemos poder ver las mejores atracciones de la ciudad en las pocas horas que tengo. Pero bueno, vamos a ver cómo me va. Ahora, como pueden ver, hay dos tipos de botes. Este, más grande, cuesta 15 euros y es como el transporte público. Y el pequeño, que es privado, cuesta alrededor de 100 euros. Y por supuesto, para ahorrar, vamos a tomar el público, que la verdad se ve bastante interesante. Este vlog va a ser un poco diferente, ya que a diferencia de otras veces, estoy de paso por Venecia. Esta es mi primera vez en la ciudad y tengo muy poco tiempo para explorar, ya que mañana tengo que irme para Trieste. Así que vamos a intentar sacar el mayor provecho a este rato que tengo por acá. Bueno, finalmente llegamos a Venecia. Ahora tenemos que ir al hotel, hacer el check-in, tomar una ducha, porque desde ayer a las 11 de la noche, hora de New York, estoy viajando y ya son las 6 y el resto de la tarde. Así que ya hace falta. Vamos a ver cómo nos va. Y llegamos al hotel. Ya pasadas las 7 de la noche y yo apenas empezaba. Decidí tomar el Vaporetto, que son básicamente botes que funcionan como buses, y mi primera meta era llegar a la plaza de San Marcos. De ahí, caminar lo más posible. Al llegar a la plaza y por pura suerte me di cuenta que el acceso a la torre del campanario estaba todavía abierto, cosa que fue una sorpresa positiva, ya que mentalmente estaba preparado para solo caminar y mis expectativas para poder disfrutar de alguna atracción eran cero. El precio del tiquete de entrada es de 17 euros. Fue increíble ver esta ciudad desde las alturas y en persona, después de haberla visto innumerables veces en películas. Después del campanario era hora de caminar y explorar los famosos puentes y canales que hacen a esta ciudad tan famosa. Por cierto, ¿sabían que como dato curioso Venecia tuvo un dominio impresionante durante la Edad Media y el Renacimiento, controlando gran parte del comercio en el Mediterráneo oriental? También la primera mujer en obtener un título universitario fue una veneciana, Elena Cornaro Scopia, quien se graduó en filosofía en la Universidad de Padua en 1678. Al continuar mi recorrido por las calles noté la venta de los famosos cristales de Murano, los cuales son producidos en la isla que lleva el mismo nombre y queda muy cerca de Venecia.
Aparte de las tiendas y comercios, me sorprendió cómo esta ciudad es básicamente como un laberinto, y más caminando de noche. Perderse y confundirse es muy fácil, así que asegúrense de descargar el mapa de la ciudad en Google Maps antes de visitar. Esto va a ser primordial si piensan caminar igual que yo. Ok, ya hacía hambre y se estaba haciendo tarde, era ahora o nunca si quería comer. Y pues me encontré este restaurante. Aquí les dejo el nombre y vean la comida. Estaba deliciosa y el precio muy bueno. El pescado por 25 euros y la pizza por solo 10. Se los recomiendo. Y bueno, listo, ya eran pasadas las 10 de la noche y era hora de descansar hasta el otro día. Después de una noche de merecido descanso en el hotel, que por cierto les voy a dejar una reseña de este, pero en otro video, tenía unos 30 minutos antes de tener que partir hacia la estación del tren. Así que una caminata matutina para ver la ciudad con otras luces fue lo mejor. Así es como recoleccionan basura en Venecia. Y bueno, con este café creo que eso es todo. Tuve 4 horas para explorar Venecia. Definitivamente no fue suficiente. Me encantó explorar los callejones y los canales en la noche. Fue como meterse en un laberinto, la verdad. Tengo que volver a venir pronto. Pero es tiempo de tomar el tren para ir a nuestra siguiente aventura. Así que vamos a ver cómo va.